Onda Jerez, la radio que cuenta. Pues me parece muy bien que lo diga. Bueno, vamos a hablar, si te Sí, parece, vamos a entrar en materia que se nos va el tiempo. Me decía, hoy voy a abordar dos cositas. El complemento, me decías tú, sí, de brecha de género sí, a la pensión de jubilación que se le paga a los que hayan tenido hijos. Y sí, también, por otra parte, vamos a hablar de la necesidad de que el empresario le dé audiencia previa a los trabajadores a los que va a despedir por razones disciplinarias, sí, sí, que sí. tengan la opción de hablar, ¿no? Y de Sí, 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 defenderse. de defenderse, sí, efectivamente, es así. Ujú. Bueno, Mira, pues al fin empezamos. aprendo algo, al Sí, fin aprendo bastante, algo. bastante. Vamos a Bueno, empezar. pues nada, la primera cuestión que traía yo se trata de una sentencia que puse de 11 de noviembre de este año 2024, hace unos días, y en ella abordo un tema interesante, porque yo creo que hay gente que igual ni lo sabe, pero cuando se causa una pensión de jubilación, de viudedad o de incapacidad permanente, aparte de calcularte la seguridad social, la pensión que te corresponde de acuerdo con las cotizaciones que hayas realizado, pues tienes derecho, si has tenido hijos o hijas biológicos o adoptivos, tienes derecho a que te incrementen tu pensión en una cantidad. La cantidad es variable según el año. Para este año 2024 la cantidad está en 33,20 euros por cada hijo al mes y en 14 pagas. Vale. Bueno, pues esto no era así, porque cuando se publicó la Ley General de Seguridad Social, el artículo 60, que es el que lo regula, pues establecía que se cobraba un 5% de la pensión si tenías un hijo, un 10% si tenías dos hijos y un 15% si tenías, o sea, si dos hijos, 5%, tres hijos, 10% y 15% con cuatro hijos o más. Vale. No se calculaba si se sobrepasaba el tope máximo, se cobraba el 50% de ese complemento. Pero claro, ese complemento era una cantidad pues razonable, no eran 33,20 euros por cada hijo, ni mucho menos, era bastante más. ¿Qué ocurre? Que cuando se accedía a la jubilación anticipada no se tenía derecho a ese complemento hasta que tú no cumplieras la edad ordinaria de jubilación. Yo puse una sentencia sobre este tema el 18 de julio de 2022. Y después, pues claro, el gran problema que tiene este precepto es que en la redacción originaria, en el año 2015, no hace tanto, solo se le reconocía a la mujer y no se le reconocía al hombre. Desigualdad. Claro, entonces esto se llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictó la sentencia el 19 de diciembre del año 2019, diciendo que la legislación española era discriminatoria con el hombre, que igual es la madre que el padre y que el padre que se jubila tiene que tener derecho también a ese complemento, o bien cuando causa pensión de viudedad o de incapacidad permanente. ¿Por qué esa diferencia entre las mujeres y los hombres, entre las madres y los padres? Entonces, esta sentencia la dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 19 de diciembre de 2019, y el legislador español, hasta el Real Decreto Ley 321 de 2 de febrero, o sea, había pasado todo el año 20, hasta febrero de 2021 no cambia el precepto. Pero entonces lo cambia y dice, tiene derecho también el padre. Pero fíjate cómo lo cambia. Ya no se tiene derecho al 5% de la pensión para dos hijos, 10% tres, 15% cuatro o más, sino que ya establece que por la Ley de Presupuestos Generales del Estado se les abonará un complemento concreto que empezó en 27 euros en aquel año y que ahora va por 33,20 euros por cada hijo al mes en 14 pagas. Bueno, y además dice, lo puede percibir la madre. Y para que lo perciba el hombre, el padre, será necesario que cuando acceda a la pensión de jubilación o de incapacidad permanente, acredite que su carrera profesional se vio limitada o mermada por la atención a los hijos. Bueno, ¿y eso cómo se acredita? Uf. Porque claro, si tú tienes un hijo con 20 años, la documentación es complicada. Pues sí. ¿Cómo lo acreditas? Diciendo, es que yo cuando tuve al niño, pues pedí una excedencia por cuidado de hijos. Sí, pero ¿quién la pide? Ya. ¿Qué hombre pide una excedencia por cuidado de hijos? Muy difícil Sí, es de complicado. acreditar. Difícil de acreditar
menos importe considerable, y esa fue la reforma. Bueno, pues, ¿qué pasó con la Seguridad Social? Pues la Seguridad Social seguía denegándole al padre el complemento. Entonces, este complemento además se cobra desde que te dieron la pensión. O sea, que si te reconocieron la pensión en el año 2021, después de febrero o antes, se aplica la legislación antigua y se le da el 5%, el 10%, o sea, cobran más. Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 4 de febrero de 2021, quien haya percibido pensión, se le haya reconocido una pensión de jubilación o de incapacidad permanente, ese tiene derecho a percibir más dinero. Es el complemento porque se aplica la legislación antigua. Pero a partir del 4 de febrero del 21 se cobra menos dinero, pero se cobra desde el reconocimiento de la pensión, con efectos retroactivos. O sea que es un dinero. Se puede pedir en cualquier momento. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Pues que la Seguridad Social seguía denegándole al padre, a pesar de que había recaído la sentencia en el 2019. Entonces, se plantea la cuestión de si por hacer al padre meterse en pleito, iniciar un procedimiento para percibir un complemento al que tiene derecho, que ya lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues puede pedir una indemnización. Perdona, la Seguridad Social entonces no hacía caso Nada, a la sentencia de la Unión Europea. Nada. Se lo denegaba. Claro, ¿qué tenía que hacer el padre para percibirlo? Ir al pleito. Claro, O sea, claro, meterse en un procedimiento, gasto de abogado, es la vía graduado que le social, quedaba, la vía que nada. le quedaba. Es que no le quedaba otra. Buah. Entonces, claro, nos planteamos si tenían derecho, porque al final nosotros se lo dábamos directamente aplicando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces nos planteamos si tenía derecho este trabajador ya beneficiario de la Seguridad Social, si tenía derecho a percibir una indemnización de daños y perjuicios por haber tenido que acudir a la jurisdicción para que le dieran su derecho. Y nos planteamos, se dicta una sentencia muy interesante. Se dictan varias sentencias, pero hay una sentencia muy interesante porque, claro, ante esa cuestión, ¿qué hace el tribunal? Eleva una cuestión prejudicial también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se le dice: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como usted dijo que los padres tenían derecho, la Seguridad Social Española no se lo está reconociendo. Hacen caso omiso. Hace caso omiso y podemos nosotros darle una indemnización de daños y perjuicios al padre al que le han denegado su complemento. Y dicta una sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 14 de septiembre del año 2023, el año pasado, y dice que efectivamente tiene derecho a una indemnización de daños y perjuicios. Que lo ratifica, vamos. Sí. Y el Tribunal Supremo dicta una sentencia el 12 de septiembre de este año 2024, dándole a los padres que han tenido que acudir a la jurisdicción para obtener su derecho 1.800 euros de indemnización. Yo dicto la sentencia de 11 de noviembre de este año y le doy al padre una indemnización de 1.800 euros porque se le había denegado. Además, se dice, bueno, si al final se le reconoce en la vía administrativa previa y no tiene que acudir a la jurisdicción, pero a este se le habían reconocido antes del juicio. O sea, el beneficiario pedía el complemento se le reconoce por el juez de lo social de Madrid, se recurre en suplicación ante mi sala y en mi sala, en la ponencia mía, pues yo lo que le digo es que a pesar de que antes del juicio la Seguridad Social le reconoció el complemento, ya este señor se había tenido que meter en pleito, ya tenía que haber acudido, ya tuvo que acudir a la jurisdicción para obtener su derecho. Y entonces, ya era tarde, ¿no? Condeno a la Seguridad Social que le abonó una indemnización de 1.800 euros al padre. ¿Y la Seguridad Social qué hace a partir de ahora? Yo creo que ya lo tendrán en cuenta. Pues ha planteado una cuestión prejudicial, diciendo si eso es legal o no. ¿Todavía? ¿Tienen duda? Sí. Entonces, este asunto yo lo traigo porque ahora mismo estamos esperando que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por tercera vez para determinar qué ocurre con esto. Y sobre todo también ha habido otra cuestión prejudicial que se ha planteado en el sentido de por qué al padre se le exige que tuviera una limitación o hubiese visto
su carrera profesional y a la madre no. Y a la madre no se le pone ninguna condición. Ninguna condición. Y además hubo una reforma en el año 2023, la reforma por Real Decreto Ley 223 de 16 de marzo, que decía que cuando hay dos progenitores que tienen derecho al complemento, se les reconoce al que tenga la pensión mínima, más pequeña, y cuando haya igualdad de pensiones, al que la pida primero. Así que la situación está todavía candente, no sabemos lo que va a resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero evidentemente si hay personas que tienen hijos nacidos en cualquier momento y se les ha reconocido una pensión de jubilación, una pensión de incapacidad permanente, de viudedad, y no han pedido el complemento, pues pueden pedirlo porque se les reconoce con efectos, se denomina SNUC, con efectos retroactivos. La Seguridad Social que está dando una patada para adelante al balón, a ver cuánto tardamos en que se reconozca, porque como esto sea así, todos los que tenemos que dar. Claro, los que tienen que dar, y además Eso ya es que la cosa mía, pero tiene que ser indemnización así, de 1.800 euros a cada beneficiario es un dinero. es un dinero que tendrá que Es dar, un pero dinero bueno. que le tiene que pagar la Seguridad Social. Exacto. Ah. Yo creo que dinero tienen para eso y para más. Que cogen. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado... Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver, nosotros, el Estatuto de los Trabajadores, pues reconoce como causa de despido disciplinario una serie de causas: embriaguez, toxicomanía, malos tratos a compañeros, abuso de confianza, indisciplina, desobediencia, transgresión de la buena fe contractual, que ahí entra todo, es un cajón desastre. Cajón desastre. Entonces, en nuestro derecho siempre habíamos interpretado, como el Estatuto de los Trabajadores no dice nada de qué trámite hay que seguir, directamente el empresario lo que hace, salvo que sea representante de los trabajadores, en cuyo caso tiene que tramitar un expediente previo, contradictorio, darle traslado al representante que alegue lo que estime conveniente y ya luego le da la carta de despido. Bueno, pues en una persona que no sea representante de los trabajadores, el trámite es muy sencillo, el empresario decide despedir porque existe una causa o no, en cuyo caso sería improcedente o nulo, pero decide despedir disciplinariamente a un trabajador y lo que tiene que hacer el empresario en principio es darle la carta. Una carta donde consten bien los hechos, sepa qué es lo que ha ocurrido, la fecha en la que han ocurrido, una carta completa, para que no produzca indefensión. Nosotros en el año 1986, España suscribió el convenio número 158 de la OIT. Y en este convenio, en el artículo 7, se dice que ningún empresario puede despedir a un trabajador sin darle audiencia previa. ¿En qué consiste la audiencia previa? Pues le manda una nota y le comunica que tiene la intención de despedirle. Por estas causas, alegue usted lo que estime conveniente. Y ya después le manda la carta de despido. Bueno, pues aquí en España no habíamos aplicado el artículo 7 del convenio número 158 de la OIT. Y ahora se plantea ante el Tribunal Supremo la aplicación de este artículo y la necesidad de que los empresarios le den audiencia previa a los trabajadores a los que vaya a despedir. No lo ha hecho nadie. Eso iba a decir, hasta ahora no nadie, lo ha hecho nadie. Se despide no y lo ha punto. hecho nadie. Y si no Claro. vaya usted al juzgado, ¿no? Claro, nadie aplicaba el artículo 7 del convenio. Entonces el Tribunal Supremo dicta la sentencia el 18 de noviembre de 2024, hoy es día 22, con lo cual hace 4 días, no está en la base de datos. Está fresquita. Recién salida del horno, como decimos los jueces. Bueno, pues dicta la sentencia el 18 de noviembre, hace 4 días, dicta una sentencia diciendo que efectivamente, a partir de la publicación, no de la fecha de la sentencia, a partir de la publicación, que eso lo hace el secretario, publica la sentencia, a partir de la publicación de la sentencia, todos los empresarios de España tienen que darle audiencia a los trabajadores a los que vaya a despedir por razones disciplinarias antes de darle la carta. Y dice el Tribunal Supremo, ¿qué pasa con todos los empresarios españoles que no le han dado audiencia previa a ningún trabajador a los que ha despedido? Y dice el Tribunal Supremo, aquí existe una causa justificada que excepciona este requisito. ¿Por qué? Porque había una jurisprudencia precisamente dictada por el propio Tribunal Supremo
que no entraba en la aplicación del artículo 7 y por lo tanto se cumplían los requisitos con la entrega de la carta. Ahora, a partir de los anteriores, por tanto, los anteriores hasta el 18, que fue también la publicación de la sentencia por el secretario, por el LAG, vamos. Hasta el día 18 de noviembre, los que no hayan dado audiencia previa, no pasa nada. Vale. No van a ver su despido calificado como improcedente, ni como... No pasa nada. O sea, habían cumplido con la ley. Pero todos los empresarios españoles, a partir de ahora, tienen que dar la audiencia previa cuando vayan a despedir a los trabajadores. Le tienen que mandar una comunicación diciéndole, pienso despedirle porque le he cogido en la cámara de videovigilancia metiendo la mano en la caja. Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, que esta es una noticia a nivel nacional en exclusiva que nos traes. Nacional, en exclusiva, y que todavía no está ni en la base de datos, la sentencia del Supremo. Pues me parece muy interesante, porque esto además se aplica a cualquier tipo de empresa, pública, no pública, sociedad, todas. Todos los empresarios o empleadores públicos tienen la obligación de cumplir con este requisito a partir del 18 de noviembre de este año 2024. Y hasta ahora no. Y los que no han cumplido y han despedido, no pasa nada. Vale. Pero esa es la situación. Me parece muy interesante este tema porque, hombre, por lo menos que le den esa oportunidad de defenderse o de alegar lo que tengan que alegar antes de que se produzca ese despido, que a lo mejor en la gran mayoría de los casos no va a servir para nada y acabarán en el juzgado. Pero es un requisito que es obligatorio porque además ya con esta sentencia, si por ejemplo el empresario no cumple ese requisito, que es dar audiencia previa por motivos disciplinarios cuando se va a echar a alguien a la calle, a despedir, yo imagino que esto también se tendrá en cuenta en caso de juicio. Claro, usted le dio audiencia previa, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el problema? Porque el despido merece la calificación de procedente si concurre la causa, entonces no tiene derecho el trabajador ni a indemnización ni a salarios de tramitación. Puede ser improcedente cuando hay causa para despedir, en cuyo caso tiene derecho o bien a una indemnización o bien a la readmisión y el abono de los salarios que ha dejado de percibir desde el despido hasta que la readmisión, o el despido es nulo y entonces la readmisión es obligatoria y el abono de todos los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la readmisión. En este caso, el Supremo no se pronuncia, pero ¿qué calificación merecería el despido? Pues depende de cómo se articule la acción, depende de cómo se interponga la demanda. ¿Por qué? Porque yo, y esto es una opinión personal, si el despido se realiza con vulneración de derechos fundamentales, puede ser nulo. Y aquí hay un derecho fundamental en juego, que es el derecho de defensa del trabajador. Artículo que establece la Constitución, el artículo 24, que regula el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de defensa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que si el profesional del derecho, grado social o abogado, formula una demanda diciendo mi despido es nulo por vulneración del derecho de defensa del artículo 24 de la Constitución, el tribunal tiene que entrar a resolver si el trabajador ha presentado indicios de que se ha vulnerado su derecho, y el indicio está claro porque no ha habido audiencia, es fácil de acreditar, y ya luego la justificación objetiva y razonable de por qué el empresario no le ha dado audiencia. O sea, que más vale que le den la audiencia, ¿no? Y los escuchen. Hombre, claro, porque si no es que las consecuencias son gravísimas para una empresa. Una empresa que tenga que pagarle a un trabajador todos los salarios dejados de percibir, que no ha trabajado, no ha prestado servicios desde el despido hasta la readmisión. Imaginemos que el trabajador ha acudido a la jurisdicción social, ha tardado en celebrarse el juicio en el juzgado de lo social. Es lo más habitual, que entre una cosa están pasando 2 años. Estamos desbordados porque somos 5.500 jueces y no llegamos a 1.000 en la jurisdicción social para toda España. Y luego se recurre en suplicación. Entonces pasan un montón de meses que le tienen que pagar los salarios de trámite, que son los dejados de percibir desde el despido hasta la readmisión. Imaginemos una empresa declarada en concurso. Se queda sin dinero, falta de liquidez. Entonces, claro, la declaración del despido nulo es la más grave. Sí. Pero bueno, aquí es que habría que plantearse si no es posible invocar la vulneración del derecho de defensa del trabajador. Entonces... Oye, me parece muy bien que nos traigas estas exclusivas que me encantan, que a los compañeros de informativo les diré, oye, que Ana María nos va a contar una cosita.
La historia es que la sentencia de 18 de noviembre dice que cualquier empresa pública, privada, entidad, lo que sea, antes de despedir a un trabajador por motivos disciplinarios, tiene que concederles audiencia previa. Exactamente. Así es. Esa es la doctrina jurisprudencial de hace 4 días. Oye, Ana María, nos traes unas cosas muy interesantes. Gracias. Por cierto, no he dicho que tu hermana Nuria no ha podido estar hoy, que estará la semana que viene, y me dice, ya tengo hasta el tema, me he adelantado hasta el tema. Sí. Digo, fantástico, porque a mí me encanta estar con vosotras aquí. Igualmente, te digo. Gracias. No sé si las sentencias que os pedí la semana pasada, no sé si me la habéis pasado. No, te las mandamos. Eso para saber las demandas y las sentencias de las que se hablan aquí. Sí. Porque hay muchas personas que yo sé que están enganchadas a este espacio, a esta Muy parte, bien. y conocerla toda. Bueno, y esta del 18 de noviembre, cuando esté, porque Cuando todavía esté no está. en la base de datos la mandaré, porque tienen que estar anonimizadas. Claro, no podemos claro, mandar sentencias claro. que no estén anonimizadas. Entonces yo la que hago sobre la marcha no se puede. Pues nosotros estaremos muy pendientes. Es que aquí hacemos muchos gestos en la radio. Es verdad que nos están grabando, ya no me acordaba. Despedimos el tiempo y esas cosas. Ana María, nos vemos mañana en la gran cena de gala de la Asociación de Reyes Magos. Qué ilusión me hace compartir con vosotros este ratito. Sí, gracias. Igualmente. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias.